y ha tenido la deferencia de atendernos. Un gusto saludarlo. Cascón, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un poco afónico, pero acá estamos. Bueno, Bien, bien. en el mensaje que te mandaba te dije, hay una erupción de nostalgia. Sí, claro, y yo no terminaba de caer, porque hay cosas que uno prefiere olvidar. Como dice la canción, ¿no? Hay cosas que prefiero olvidar. Claro, Y aquello fue totalmente. tremendo para todos, ¿no? Sí. Estábamos recordando especialmente a dónde nos encontró a cada uno, qué nos pasó, dónde estábamos. Yo tuve varias menciones vinculadas a, por ejemplo, recuerdo aquella tarde que me acerco al centro cívico, estaba ya el comité de emergencia montado y vos Sí. me decías, tenemos que salir a contar y a dar las primeras indicaciones, y yo te digo, pero no tengo señal de celular, y montamos ahí Claro. un sistema con un teléfono de línea. Digo, fue tremendo ese momento, recuerdo. Sí, por supuesto, nosotros estábamos en la municipalidad, la verdad que no nos dio tiempo para nada, la verdad que no nos ayudó ni siquiera el clima, porque ese día había un viento fuerte en dirección noroeste, derecho, desde el volcán hasta Bariloche, y en 40 minutos desde la erupción teníamos la ceniza arriba de la ciudad, ¿no? Entonces, la verdad que fue tremendo. Nosotros ya teníamos, antes de la erupción, habíamos convocado a la Junta de Defensa Civil, y estábamos camino a la reunión, porque no esperábamos una velocidad semejante y un desenlace semejante de la situación. Ninguna información nos brindaba que fuera a terminar de esa forma, ¿no? Bueno, también los tiempos han cambiado, ¿no? Porque uno evalúa aquello en función de la realidad actual. Claro. Y bueno, obviamente la realidad actual está muy lejos, favorablemente, en positivo, en cuanto a calidad, cantidad y rapidez de la información, ¿no? Claro. Respecto a lo que teníamos en aquel entonces. Aparte, es como que ese episodio nos enseñó a todos a cada tanto pegar una mirada al Cernagiomín de Chile, digamos, Exactamente. aprendimos a manejar una información que antes no la sentíamos tan propia, a pesar de que era algo que nos podía afectar directamente, como de hecho sucedió, ¿no? No, claro, uno después, uno se dio cuenta que efectivamente estamos absolutamente expuestos a que esto suceda, pero realmente nunca había sucedido. Realmente el Senajemín era un organismo desconocido, más allá de que en el ámbito de la defensa civil se conociera, pero un organismo desconocido, y ni siquiera había tanto contacto, desde Chile hacia Argentina, desde Argentina hacia Chile, más allá de que en los niveles de especialidad, por supuesto que sí, pero no en los niveles institucionales. Entonces, bueno, es mucho lo que se aprendió a un costo caro, ¿no? Porque a Bariloche le salió muy caro, llevó mucho tiempo recuperarse, fue un golpe, realmente un golpazo impresionante, porque además estábamos en las puertas de una temporada que iba a ser muy importante, que verdaderamente iba a marcar una diferencia respecto a temporadas anteriores. Veníamos de anuncios y de lanzamientos realmente importantes en los meses previos, y bueno, la verdad es que fue un golpazo muy fuerte para la ciudad, para todos nosotros, y un aprendizaje, bueno, inmediato y increíblemente, además, y lo cuento para que nos demos cuenta y le demos dimensión a las cosas que nos pasaban. Nosotros estábamos más preocupados en ese momento por el famoso efecto de la caña coihue y la eventual proliferación La ratada. de colilargos, con la consecuente ratada sobre la ciudad, que parques nacionales y los ámbitos técnicos de parques nacionales nos presentaban como absolutamente posible, y de hecho ya había sucedido en el sur, allá por el Manso, por el Foyel, y de pronto nos encontramos con esto otro, ¿no? Entonces, la verdad es que fueron épocas difíciles, digamos. Le tocó todo. Muy difíciles. Qué lindo, ¿no? Que te dieran a elegir, ¿no? A ver, elija, ratas o volcán. Claro, Una cosa espantosa. Claro. Y después no sucedió el volcán, no sucedió aquello. La explicación técnica fue que efectivamente las cenizas habían tapado el exceso de alimento que se produce producto de la floración de la caña coihue, y que eso había de alguna manera frenado el ciclo biológico de la reproducción. Bueno, una cuestión verdaderamente muy extraña todo lo que sucedió en aquel momento, pero bueno, claro, las alternativas eran de hierro, digamos, ¿no? No había una alternativa bondadosa. Marcelo, buen día. Cristian por acá.
Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Como intendente, ¿cómo viviste y cómo sentiste lo que fue la reacción de los vecinos, la reacción del pueblo, la unión de la ciudad en ese momento para salir adelante de tan difícil situación? Yo creo que fue lo que marcó la diferencia, claramente, ¿no? Creo que eso marcó la diferencia en la ciudad, eso nos unió, fue un gesto realmente espectacular, a tal punto que, más allá de las responsabilidades propias, uno no hacía más que juntarse a lo que naturalmente se iba dando, ¿no? Porque, bueno, obviamente las primeras reacciones propias fueron las institucionales, la de sacar al municipio a la calle, la de la maquinaria. Al día siguiente ya teníamos maquinaria, pero no había chance, ninguna chance, Claro. de hacer las cosas con una relativa velocidad. Y verdaderamente lo que marcó la diferencia fue la unión de los barilocheses en pos de resolver y de tratar de salir lo más rápidamente posible, aún sabiendo las consecuencias que eso implicaba. Y creo que, como dije recién, eso marcó sin ninguna duda la diferencia, nos unió y además nos habilitó también un camino hacia afuera, ¿no? Porque después toda la representación institucional, recuerden que cuando se pudo nos subimos todos a un colectivo y nos fuimos a Buenos Aires en el colectivo, toda una representación política, más allá de absolutamente transversal, política e institucional, con los representantes del Estado, del gobierno, del Consejo Municipal, del oficialismo, de la oposición y empresarial. Fuimos hasta Buenos Aires, de Buenos Aires bajamos hasta Viedma, de Viedma volvimos para Bariloche, en la búsqueda de soluciones para la ciudad, soluciones que, bueno, no era tan fácil conseguir y de hecho, insisto, nos llevó muchos meses, ¿no?, poder resolver. El paso del tiempo a veces ofrece la posibilidad de correrse de los roles, ¿no? Yo, de hecho, hace un ratito me permití contar algunas cuestiones que tenían que ver más con temores personales y que no tenían que ver con mi rol periodístico. Y así también tuvimos muchos mensajes de vecinos, alguno que inclusive se permitía contar, que quizás más cerca en el tiempo no lo hubiera hecho, pero que hoy, 15 años después, dice, ese día nos abrazamos y nos pusimos a llorar, porque no sabíamos qué hacer. Digo, al Cascón, que por ahí se lo midió en ese momento en términos institucionales, de ser el jefe comunal, de esto, digo, también era un hombre de familia, tenía hijas pequeñas, y también tendría las mismas dudas que tendría un montón de los vecinos que iban a pedir una respuesta al centro cívico, ¿no? ¿Cómo lo recordás? Sí, absolutamente. Mira, yo tengo, lo cuento siempre, ¿no? Yo tengo una anécdota personal muy fuerte porque nosotros estábamos en pleno proceso de erupción y de caída de la ceniza y y más tarde de esos truenos que hacían temblar los edificios, los vidrios de todas las casas y las puertas, seguramente lo recordaremos. Y mientras yo estaba en la vorágine de las oficinas de la municipalidad, moviéndome de reunión en reunión y de decisión en decisión y de respuesta en respuesta, me suena el teléfono y me llama mi hija. Claro. Básicamente para transmitirme que tenía miedo. ¿Y sí? Que las ventanas de la casa temblaban. Y que papá, tengo miedo. Sí, ¿No? Así de simple. Así de simple. Digamos. Es tu hija llamándote por teléfono diciendo te tengo miedo. Sí. Claro, papá, tengo miedo. Así de simple y así de fuerte, ¿no? Y uno que no podía estar ahí, porque obviamente estaba en otro lugar, ¿no? Eso fue realmente muy fuerte. Es el día de hoy que lo escucho y me emociono porque bueno, tiene que ver con eso, con el ser humano, con la persona que está detrás de la función y de la necesidad de dar respuesta. Y bueno, nada, la explicación, bueno, mirá, quédate tranquila, yo estoy acá, vamos a ver, estamos trabajando. Lo que uno puede decir en esas circunstancias, tratando de llevar tranquilidad a un hijo que es muy chiquito y que, bueno, lo que entiende es que lo que está pasando no le gusta y quisiera tener a su padre al lado. Bueno, esta es una de las anécdotas muy fuertes que me quedó puntualmente de ese día, en ese momento, como consecuencia de un fenómeno climático que nos golpeaba y nos asustaba a todos, claramente. Cascón, buenos días. Buen día. Y recuerda después, porque previo a la erupción del volcán se había conformado un comité de emergencia. Bueno, no sé si lo sorprende o no la erupción, se trabaja en conjunto, pero cuando ya las cosas estaban más o menos calmadas y en curso, ¿se siguió trabajando? ¿Quedó algún comité conformado? ¿Cómo se siguió para adelante? Sí, se siguió trabajando y mucho. Nosotros teníamos un comité de emergencia conformado. Nosotros, la erupción como tal nos sorprende.
a nosotros nos informan que la alerta pasa a rojo e inmediatamente convocamos al comité de emergencia. Y estábamos llegando al comité de emergencia y nos enteramos de la erupción. Y empezamos a tener la reunión del comité de emergencia y nos enteramos de los fenómenos climáticos que nos traían la ceniza encima mucho más rápido de lo previsto. Entonces la verdad que fue todo absolutamente veloz. Y después aprendimos muchas cosas, incluso aprendimos que aún el alerta rojo no implica necesariamente una consecuencia de las características de la que hubo sobre la ciudad, ¿no? Porque también son cosas que uno ha ido hoy, ya las conocemos, ya las aprendimos, ya las conocemos, y aún cuando tenés el alerta roja en el volcán, eso no significa que ya la erupción se produjo. La erupción puede ser después o puede no ser, incluso. Entonces, verdaderamente digo para la comprensión de lo que se vivió en aquel momento. Por supuesto que después quedó conformado el comité de emergencia, siguió trabajando. Por supuesto que después además se generaron ámbitos de trabajo con las universidades de Bariloche, con profesionales que históricamente habían trabajado en esto, especialistas en la materia de volcanes, a los cuales institucionalmente, no solo la municipalidad, la provincia, no se les daba el lugar que se le debía dar en términos de escuchar, en términos de prever, en términos de armado de mapas de riesgo y de protocolos de actuación. Por supuesto que se trabajó mucho. Yo terminé mi gestión en diciembre del 2011, de tal manera que yo podría decir que terminé mi gestión y aún faltaban algunos meses para que, por ejemplo, el aeropuerto se abriera, ¿no? El aeropuerto se abrió el año siguiente, en el 2012. Te iba a preguntar sobre eso y no te quiero poner en un compromiso porque entiendo que en ese momento vos todavía con roles institucionales por ahí hay mucho que no se puede decir o intuís, pero que es muy difícil, muy fuerte decirlo. Digo, a todos nos quedó la sensación de que la prolongación del cierre del aeropuerto tuvo un aroma a otra cosa. De hecho, sí, yo lo dije claramente. Nos hacían viajar a Neuquén y en Neuquén había tanta ceniza en el cielo como acá, y allá salían los aviones, y acá fue raro. El día que una empresa decide hacer el primer vuelo, la empresa de aerolíneas puntualmente, hace un vuelo inmediatamente para ganarle la movida comercial a la otra aerolínea. Fue todo tenía un tufillo extraño. Fueron muchas las peleas. Sí. Miren, yo llegué, fue muy increíble mi gestión, yo había ganado ya las elecciones, teníamos el resultado electoral y no había asumido, y tenemos la situación del volcán Chaitén, Claro. que recuerden que también en el 2008 tuvo unos días el aeropuerto cerrado porque había caído una fina ceniza, no sé si lo recuerdan. Sí, llegó. Por ahí eso no todos lo recuerdan porque no fue tan fuerte. No fue tan fuerte, pero llegó, yo me acuerdo que yo fui a cubrir a Esquel, a hacer un informe por el tema de la ceniza, que era una ceniza distinta a la que después cayó acá del Cordón Caulle, era como un talquito, muy blanco, y después con el paso de los días el viento la trajo por acá, pero fue en una medida bastante atenuada, ¿no? Sí, pero sin embargo tuvimos, yo creo que por lo menos una semana o 15 días, no me acuerdo ahora exactamente los tiempos, el aeropuerto cerrado. Y yo recuerdo volver de Neuquén, de una reunión antes de haber asumido, y ya recibir el llamado del empresariado barilochense preocupado, estoy hablando del 2008, preocupado porque el aeropuerto seguía cerrado, y yo, en vez de entrar a Bariloche, producir el desvío al aeropuerto para ir a conversar con ellos ante esa situación. Una cosa que realmente fue como marcado, ¿no? Llegué y me fui de la misma forma, no de la misma, pero con fenómenos vinculados. Y ya en ese momento nosotros planteábamos la preocupación de un aeropuerto que lo notábamos con debilidades de actuación frente a estas situaciones, ¿no? Y sin embargo, 3 años después, 4 años después, nos encontramos con esta otra situación, sin ningún avance, y más bien con un aletargamiento mayor al que nosotros hubiéramos deseado. Y bueno,
sí, en algún momento se habló de alguna cuestión de lectura política. Bueno, un mes más o 2 meses más, total no cambia demasiado, la temporada ya estaba perdida, lamentablemente. Sí. Ya nos Había, siempre hubo como dos versiones, había como ¿eh? alguna cuestión, dos versiones, había que siempre fueron, nunca nadie las corroboró, que tenían que ver o con compra de establecimientos hoteleros o con cuestiones de políticas, de atorar a una estructura política, ¿no? Básicamente. Sí, a mí no me, a ver, personalmente no me consta ninguna de las dos. La temporada se había perdido, el impacto económico había sido brutal sobre la finanza en general del comercio, de la mediana, de la empresa, en general, del rubro turístico en particular. Solo nos habían salvado los jóvenes estudiantes que vinieron igual, casi en su totalidad, porque en un esfuerzo impresionante se logró mantener el esquema de turismo estudiantil, no digo en el 100%, pero en un altísimo porcentaje. Pero verdaderamente hubo acciones que se demoraron más de la cuenta. Es el día de hoy que yo no tengo certezas, pero no tengo ninguna duda tampoco de que hubo acciones que se demoraron más de la cuenta y que Bariloche podría haber tenido el aeropuerto abierto y la actividad funcionando un tiempo antes del que lo tuvo, por lo menos antes de terminar el año, el 2011. Bueno, lamentablemente llegó hasta febrero-marzo del 2012 que se logró finalmente la reapertura y el reimpulso, ¿no? Bueno, nada, el terreno de las especulaciones, al día de hoy no tengo certezas al respecto. Tampoco tengo mayores dudas. Claro, sí. Todos sabemos que algo raro pasó, no tenemos la precisión de qué pasó, pero todos tenemos la sensación de que algo raro había ahí dando vuelta, ¿no? Nosotros estábamos finalizando la gestión, había, bueno, ya había como una mirada hacia adelante, bueno, lamentablemente después lo termina sufriendo toda la ciudad, ¿no? Cascón, agradecidos de verdad de los minutos que nos has podido dedicar. Siempre es bueno recordar y evocar. La distancia y el tiempo a veces permiten cierta mirada diferente sobre los acontecimientos sin el nervio del momento. A usted le ha tocado transitar posiblemente las efemérides menos cómodas de la historia nueva de Bariloche. La verdad que sí, la verdad que creo que sí, creo que todas. ¿Todas las bravas? ¿A quién está? Cascón. Dale. Concentradas en 4 años, sí, una cosa muy impresionante. Pero bueno, salimos por la puerta de adelante, golpeado, magullado, con crítica, con aplauso, pero salimos por la puerta de adelante. Sí, pero la verdad que hay que reconocerle, siempre lo decimos, hay que reconocerle que le tocaron todas o casi todas, la verdad que esa segura. Cascón. Escuchaba, déjame un comentario político chiquito, porque no puedo evitarlo. Leía al intendente, a Walter Cortés, cuestionar al gobierno provincial y al gobernador y lo que le llega a Bariloche. Y yo justo hablaba con algunos amigos, de militancia del partido, algunos referentes partidarios, y le decía lo que yo hubiera dado por el 15%, el 15% de lo que tiene hoy Bariloche, lo que yo hubiera dado la vida, hubiera dado. Los destratos que sufrió Bariloche, que sufrió en ese momento. El 15 nomás, Cada vez que se complicaba, agarraba la ruta. ¡Qué bravo! Son de época. Qué difícil. En fin. Cascón, gracias. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Hasta luego. Adiós.